Bueno, comenzamos con la sexta práctica de la carrera matemático del día de hoy. Nos la va a presentar Elizabeth Ramírez, que se llama Un mundo de dominios. Adelante. Muchas gracias. Pues bueno, mi tema pues será desarrollar definiciones y ejemplos acerca de dominios euclidianos, dominios de factorización única y dominios de ideales principales. Entonces, bueno, para esto definiremos primero lo que es un dominio entero. Bueno, supongo que ya en la parte de que es álgebra superior y esto vimos que dado un anillo conmutativo con unidad, si se cumple la ley de cancelación o que tenemos el producto de A por B igual a 0, entonces uno de estos dos elementos debe de ser 0 y tenemos lo que es un dominio entero. Un anillo de división va a ser un anillo con identidad de tal forma que para cualquier elemento siempre podemos encontrar su inverso. Lo que quiere decir es que el producto de ambos nos va a dar la identidad y definimos un campo como un anillo de división conmutativa. Como ejemplos tenemos el campo de los números racionales, el campo de los números reales y el campo de los números complejos. Y como una observación, si tenemos un campo, entonces diremos que va a ser un dominio entero y el campo de los enteros va a ser un dominio entero, bueno, más bien Z es un dominio entero pero no es campo. Y si D es un dominio entero finito, entonces va a ser campo. Como un caso particular tenemos el grupo de congruencias de Z módulo NZ, que va a ser campo solo en el caso de que n sea primo, se denota por FP. Definiremos ahora lo que es una norma, que, bueno, dado un dominio entero, tendremos una función que va del dominio a Z más unión 0, y la norma en 0 va a ser 0, y si tenemos que la norma es positiva, para cualquier elemento distinto de 0, entonces tendremos una norma positiva. Si tenemos un dominio entero, diremos que va a ser un dominio euclidiano si existe una norma de tal forma que para cualquier par de elementos siempre podremos encontrar dos más, de tal forma que se puede expresar como, bueno, A va a ser igual a Q por B más R, donde R es 0 o la norma es menor que la norma de B. Y como ejemplos tenemos los campos, donde, bueno, satisfacen que la norma es 0 para cualquier elemento, y si tenemos dos elementos donde uno sea distinto de 0, lo podemos expresar como el producto de Q por B. Y ahí tendremos que Q es A por B a la menos 1. También tenemos los enteros, son un dominio euclidiano donde la norma está dada por el valor absoluto, y si tenemos un campo, entonces el anillo de polinomios va a ser un dominio euclidiano donde en este caso la norma va a estar dada por el grado del polinomio, y nuestro algoritmo de la división va a ser la división de los polinomios. En el caso de que tengamos que R no es un campo, el anillo de polinomios con coeficientes en R no es un dominio euclidiano. Y un ejemplo más serían los enteros cuadráticos, que también son un dominio entero y la norma está definida por el valor absoluto, pero en general no va a ser dominio euclidiano con esa o cualquier otra norma. Bueno, se desarrolla un poco la parte de anillo de enteros cuadráticos, donde consideramos un entero libre de cuadrados y Z raíz de D es el conjunto de elementos generados de la forma A más B raíz de D, donde A y B son racionales, y ese es un subanillo del campo cuadrático Q raíz de D. Tenemos que si D es congruente con 1 módulo 4, entonces Z de 1 más raíz de D entre 2 también va a ser un subanillo, y consideramos O
como z de w y ese sería nuestro anillo de enteros en el campo cuadrático. Aquí w es raíz de d para el caso en que d es congruente con 2 o 3 módulo 4 y 1 más raíz de d entre 2 si d es congruente con 1 módulo 4. La norma en este caso va a estar dada por a cuadrada menos d por b cuadrada y es un racional, cumple con que es multiplicativa y en el subanillo nuestra norma va a ser a cuadrada menos d por b cuadrada para el caso en que d sea congruente con 2 o 3 módulo 4 y a cuadrada más ab más 1 menos d entre 4 por b cuadrada si d es congruente con 1 módulo 4. Se cumple que la norma va a ser un entero para cada elemento de O y es una unidad si solo si la norma es más menos 1. Para el caso en que tenemos d igual a menos 1 tendremos el anillo de los enteros gaussianos, el cual es un dominio euclidiano y la norma está dada por a cuadrada más b cuadrada. Ahora, consideramos un campo, tenemos que un anillo de evaluación discreta es una función que va del grupo de unidades a z, de tal forma que la evaluación del producto es, se separa en forma de suma, evaluación de A más evaluación de B, la función es suprayectiva y la evaluación de una suma es mayor o igual que el mínimo de las evaluaciones de cada uno de esos elementos, donde la suma es distinta de 0. Entonces, si consideramos el conjunto de elementos en K estrella con evaluación mayor o igual que 0, tendremos un subanillo y se llama el anillo de evaluación de B. Diremos que un dominio entero es un anillo de evaluación discreta si va a existir una evaluación en su campo de fracciones de tal forma que R sea el anillo de evaluación de B. Y como un ejemplo tenemos el anillo de todos los números racionales con denominador primo relativo a un primo fijo. Y en el dominio euclidiano la norma se define, en este caso estaría definida con 0 para el elemento 0 y la evaluación será, la norma va a ser la evaluación en los otros elementos. Ahora veremos algo sobre ideales. Consideramos un anillo y un subconjunto del anillo y un elemento del anillo también. Entonces tenemos que el producto de R por I y de I por R, están dados ahí. Diremos que tenemos un ideal izquierdo si I es un subanillo de R y es cerrado bajo multiplicación izquierda. Y será un ideal derecho si es un subanillo de R y es cerrado bajo multiplicación derecha. El subconjunto que sea tanto ideal izquierdo como ideal derecho será un ideal. Decimos que tenemos un ideal principal si es generado por un solo elemento. Y cada ideal en un dominio euclidiano va a ser principal. Como ejemplo tenemos los enteros, donde cada ideal es principal, y el anillo de polinomios con coeficientes en los enteros no es principal porque, por ejemplo, el ideal 2x, no puede representarse solo, generarse por un solo elemento. Entonces, no es un dominio euclidiano. Ok. Ahora, si tenemos z de raíz de menos 5, la norma va a estar dada por a cuadrada más 5b cuadrada y consideramos el ideal generado por 3 y 2 más raíz de menos 5. Si suponemos que ese ideal es principal,
quiere decir que podemos generar a 3 y al 2 más raíz de menos 5 por, bueno, como el producto de algún elemento alfa y beta en R. Si tomamos la norma para la primera ecuación, tendríamos que la norma de alfa por alfa cuadrada más 5b cuadrada es 9. Entonces, bueno, el producto de la derecha debe de ser un entero. Y para que esa norma, bueno, ese producto se cumpla, tendríamos que la norma debe de ser 1, 3 o 9. Si tenemos que la norma es 1, alfa debería de ser más menos 1. Y entonces a más b raíz de menos 5 es más menos 3. Pero como queremos generarlo sobre las dos, bueno, queremos generar las dos ecuaciones, en la segunda, 2 más raíz de menos 5 no es divisible por 3. Esos coeficientes no van a ser divisibles. Y bueno, no puede ser 9. Ajá. Ahora, tampoco puede ser 3 porque las soluciones enteras para a cuadrada más 5b cuadrada igual a 3 no existen. Y si es 1, tendríamos que a más b raíz de menos 5 es más menos 1. Y en ese caso el ideal debe generar a todo R. Lo que quiere decir es que 1 debe de ser un elemento del ideal. Y entonces quiere decir que se puede expresar como una combinación lineal de 3 y 2 más raíz de menos 5. Si se multiplican esos dos lados por 2 menos raíz de menos 5, tendríamos que 2 menos raíz de menos 5 va a ser un múltiplo de 3. Y nuevamente eso no puede suceder. Entonces, bueno, se concluye que el ideal no es principal y R, que sería z de raíz de menos 5, no es un dominio euclidiano. Ahora, considerando un anillo conmutativo y dos elementos en él, donde uno es distinto de 0, decimos que tenemos un múltiplo si podemos encontrar un elemento de tal forma que se puede expresar A como el producto de B por X. Y bueno, cuando eso pasa decimos que B divide a A. Bueno, tenemos el máximo común divisor, que sería un elemento no cero, de tal forma que divida a A y a B. Y si existe algún otro que los divida, quiere decir que S de prima divide a D. Bueno, como una observación tenemos que B divide a A en un anillo si y solo si A está en el ideal generado por B, y eso si y solo si el ideal generado por A está contenido en el ideal generado por B. Ahora, si tenemos un ideal generado por A y B, D va a ser el máximo común divisor de A y B si el ideal está contenido en el ideal principal, bueno, generado por D. Y si tenemos otro ideal que contiene a I, entonces el ideal generado por D está contenido en el ideal generado por D'. Y bueno, cuando tenemos dos elementos no cero en el anillo conmutativo, de tal forma que A y B sea un ideal principal, entonces D va a ser el máximo común divisor de A y B. Bueno, siguiendo con esa idea, obtenemos el teorema que nos dice que dado un dominio euclidiano donde tomamos dos elementos no cero y D sería el último residuo no cero en el algoritmo euclidiano para A y B, entonces D es el máximo común divisor de A y B, y el ideal principal va a ser el ideal generado por A y B, lo que quiere decir que D se puede expresar como una combinación lineal de A y B. Por último tendremos lo que se llama divisor lateral universal, que nos dice que dado un dominio entero, consideramos la colección de unidades de R
con 0. Entonces, si existe un elemento U en R menos R gorro, será divisor lateral universal si para cada elemento en R podemos encontrar un Z en R gorro, de tal forma que U divida a X menos Z en R. Y un resultado es que si tenemos un dominio entero que no sea campo, y R es dominio euclidiano, entonces siempre podremos encontrar un divisor lateral universal en R. Un ejemplo en donde se aplica. Consideramos el anillo Z de 1 más raíz de menos 19 entre 2 y suponemos que tenemos un divisor lateral universal. Entonces, bueno, consideramos la norma. En este caso sería A cuadrada más AB más 5B cuadrada. Y consideramos elementos A y B con B no 0. Entonces, bueno, esa norma va a ser mayor o igual que 5. Y entonces los menores valores de n en R van a ser 1 y 4. Para el caso en que X es 2, de la definición de divisor lateral, querría decir que U divide a 2 menos 0 o 2 más menos 1. Y bueno, U sería un divisor, una unidad de 2 o 3 en R. Si el 2 es el producto de A por B, tomando normas tendríamos que 4 es la norma de alfa por la norma de beta. Y entonces quiere decir que alguno de ellos dos tiene norma 1 o que es más menos 1. Entonces, los únicos divisores de 2 en R van a ser más menos 1 y más menos 2. Para 3 van a ser más menos 1 y más menos 3. Entonces, bueno, los únicos valores que podemos considerar son más menos 2 y más menos 3. Para el caso en que X es, nuestro elemento generador 1 más raíz de menos 19 entre 2, tenemos que ni X más 1 son divisibles por esos valores, lo que quiere decir que 1 va a ser un divisor lateral universal. Y con eso podemos concluir que R no es un dominio euclidiano con respecto a cualquier norma. Ahora, la parte de dominios de ideales principales. Ya vimos que un ideal principal va a ser generado por un solo elemento. Un dominio de ideales principales es un dominio entero en donde cada ideal es principal. Como una observación tenemos que cada dominio euclidiano es un dominio de ideales principales. Y como ejemplos tenemos los enteros gaussianos, z de raíz de menos 2, z de, el ciclotómico, z de raíz de 2, son dominios de ideales principales. Y también vimos que el anillo de polinomios con coeficientes en z no tiene, tiene ideales no principales. Entonces no es un dominio de ideales principales. Y un ejemplo más, z de raíz de menos 5 no es principal porque tenemos un ideal que no es principal, en este caso 3, el generado por 3 y 2 más raíz de menos 5. Y una propiedad, si tenemos el producto de dos ideales no principales, este puede ser un ideal principal. Al menos en este caso, el generado por 3 y 1 más raíz de menos 5 y 3 y 1 más raíz de menos 5 que nos da el ideal generado por 3 y es principal. Una propiedad, que tenemos es que los dominios de ideales principales no implica ser dominio euclidiano. Como ejemplo, pues tenemos el que acabamos de ver de z de 1 más raíz de menos 19 entre 2, que no es dominio euclidiano, pero sí es un dominio de ideales principales.
Dado un dominio de ideales principales y elementos no cero en R, consideramos del generador para el ideal generado por A y B. Entonces, D va a ser el máximo común divisor de A y B y se puede escribir como combinación lineal de A y B. También se tiene que D es único bajo multiplicación por unidad de R. Una observación: los ideales maximales siempre van a ser primos, pero el inverso no se cumple en general. Y bueno, tenemos que todo ideal primo no cero en un dominio de ideales principales es un ideal maximal. Y un resultado: si tenemos un anillo conmutativo en donde cada anillo de polinomio sea un dominio de ideales principales, entonces R va a ser un campo. Y ahora, tenemos lo que se llama la norma de Dedekind-Hayes, donde bueno, tenemos una norma positiva y para cada elemento no cero, A va a ser un elemento del ideal generado por B, o bueno, existe un elemento no cero en el ideal generado por A, B, donde la norma es estrictamente menor que la norma de B. Entonces, bueno, el dominio entero, R va a ser un dominio de ideales principales si solo si tiene una norma de Dedekind-Hayes. Un ejemplo, consideramos el anillo Z de 1 más raíz de menos 19 entre 2. Su norma A cuadrada más AB más 5B cuadrada, que bueno, es una norma de Dedekind-Hayes, y entonces por la proposición anterior es un dominio de ideales principales, pero vimos que no es un dominio euclidiano. Por último, en la parte de dominios de factorización única, consideramos un dominio entero, entonces un elemento no cero y tampoco unidad. Decimos que es irreducible si cuando se puede expresar como el producto de A por B, alguno de esos dos es una unidad. Si tenemos un elemento en el dominio entero, no cero, decimos que es primo si el ideal generado por P es un ideal primo. Y si tenemos dos elementos del dominio entero que difieran solo por una unidad, diremos que son asociados. Un resultado: en un dominio euclidiano un elemento primo siempre es irreducible y el inverso no necesariamente es cierto. Por ejemplo, para el anillo de z de raíz de menos 5, consideramos 3, que está en R, entonces 3 es irreducible, pero no es primo, porque bueno, el producto de 2 más raíz de menos 5 por 2 menos raíz de menos 5 es divisible por 3, y ninguno de esos dos factores es divisible por 3 en el anillo. Ahora, en un dominio de ideales principales, un elemento no cero es primo si solo si es irreducible. Como ejemplo tenemos el anillo de los enteros cuadráticos z raíz de menos 5, que no es dominio de ideales principales porque 3 no es irreducible. 3 es irreducible pero no es primo en el anillo. Y los elementos irreducibles en Z son los números primos y sus negativos. Entonces la definición para dominio de factorización única es un dominio entero en donde cada elemento no cero, que no sea unidad, se puede expresar como el producto finito de factores irreducibles, no necesariamente distintos, y la descomposición es única, salvo asociados. Como ejemplos tenemos un campo, que bueno, siempre van a ser dominio de factorización única, los enteros, el anillo de polinomios con coeficientes en X, donde F es campo,
el anillo de polinomios con coeficientes en R cuando R sea dominio de factorización única. El anillo de enteros cuadráticos z raíz de menos 5 no es un dominio de factorización única, porque bueno, ahí tenemos la factorización de 6 en dos factores, bueno, dos productos distintos, y bueno, no será dominio de factorización única. Y uno más, el subanillo de los enteros gaussianos de z de 2i es dominio entero, pero no es dominio de factorización única, porque bueno, podemos expresar 4 como el producto de 2 por 2 y menos 2i por 2i, y tendríamos dos factorizaciones distintas. En un dominio de factorización única, un elemento no cero es primo si y solo si es irreducible. Y bueno, si tenemos dos elementos no cero, de tal forma que bueno, tenemos las dos factorizaciones en primos para A y B, tendríamos que D es el producto de los factores PI elevados al mínimo de EI, y FI sería el máximo común divisor de A y B. Un resultado más nos dice que cada dominio de ideales principales es dominio de factorización única, y en particular cada dominio euclidiano va a ser un dominio de factorización única. Entonces, bueno, tenemos esas contenciones: campos contenidos en dominios euclidianos, contenidos en dominios de ideales principales, contenidos en dominios de factorización única y contenidos en dominios enteros. Entonces, sería como gráficamente tenemos dos campos, los racionales, por ejemplo, y FP. Dominios euclidianos, los enteros, y el anillo de polinomios con coeficientes en Q. Dominios de ideales principales, Z de 1 más raíz de menos 19 entre 2. Bueno, el siguiente serían los dominios de factorización única. Tenemos el anillo de polinomios con coeficientes en X y Q de X, bueno, el anillo de polinomios con coeficientes en Q generado por X y Y. Y el último, bueno, que serían los dominios enteros. Y Z de raíz de menos 5, que es, bueno, la parte de la nota. Z es dominio entero que no es campo. El anillo de enteros cuadráticos Z de 1 más raíz de menos 19 entre 2 es dominio de ideales principales y no es dominio euclidiano. Es Z de X y Q de X, Y son dominios de factorización única que no son dominios de ideales principales. Y Z de raíz de menos 5 es un dominio entero que no es dominio de factorización única. Gráficamente ahí. Y bueno, si les interesa el tema, la bibliografía, teoría de números de Iborra, números, grupos y anillos de Dorron-Soro, Abstract Algebra, Dumit, un artículo, y álgebra clásica de José Antonio Vargas Mendoza. Y sería todo.
No sé si alguien tenga alguna pregunta para Elizabeth. ¿No? Bueno, te entregamos este obsequio de parte del comité organizador. Gracias. Y nos gustaría que le hicieras una pregunta al público relacionada a lo que acabas de exponer, pero una pregunta así fácil para que se puedan llevar una taza o una libreta. A ver, ser dominio de ideales principales implica ser dominio de factorización única. Ahí está el dibujo. Pues no necesariamente. ¿Estás hablando?